No puedo es una coproducción entre España y México, dirigida por Chus Gutiérrez, un thriller que cuenta una historia de un pasado que vuelve para atormentar la vida de una pareja aparentemente feliz, David y Alex, interpretados por Mauricio Ockman y Alfonso Basabe. Ha salido del centro de desintoxicación. Quiere que le pase su dinero. Hazle un ingreso y quítatela de encima, porque puede ponerse muy pesada. Es un thriller psicoerótico. Lo hemos rodado en el mes más caluroso en Madrid, en el mes de julio. Y yo quería que toda esta presión del exterior, del calor, del sol, estuviera presente en la película. Me he traído una colega del gimnasio que te quiero presentar. Ah, qué bien. Blanca. Ah, pero que os conocéis. Soy su hermana. Dijiste que murió en el incendio. Pensé que nunca volvería a verla. Yo creo que hay un tema importante, básico, troncal en la película, que es un poco la historia emocional de estos personajes, que para mí se resumiría en el pasado. En el pasado vuelve. Como guardes el pasado en un cajón, va a salir antes o después. La mexicana Maite Perroni se mete en la piel de la hermana que reaparece resucitando traumas y alborotando sus vidas con su incursión inesperada. ¿Qué tal si me explicas lo que está pasando aquí? Yo no maté a mis padres. Quiero que reabras mi caso. Tú siempre vienes buscando algo. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. De pronto no entendemos cuál es su objetivo, qué hace ahí, por qué llega. Y conforme va pasando la historia, es difícil ir entendiendo qué es lo que sucede, qué es lo que está en su mente y el por qué actúa de esa manera. Pero al final su objetivo es hacerse justicia. Pedro Casablanc es el abogado y amigo de la familia que aporta la nota de sarcasmo y Elena Irureta la parte más luminosa del clan. Y que yo quiero ayudaros en lo que esté en mi mano para que podáis formar vuestra propia familia, ¿entiendes? Lo sé, mamá, y te adoro. Estamos que tenemos que ver la manera, porque la adopción es misión imposible. Ah, y... No. Y la maternidad subrogada nos parece un poco, ¿no? Ilegal. Dilo, pues esa es la palabra que estás buscando, ¿no? Ay. ¿Por qué te metes? ¿Tú me pegas? Es una película de verano, donde hay calor, hay sexo y hay pasión. Y luego hay una oscura historia detrás de sometimiento, de chantaje. Chus Gutiérrez, que habitualmente cabalga entre el documental y la ficción, tras las estupendas Roll Roll y Sapromonte, Los sabios de la tribu, o largos como Retorno a Ansala o Poniente, dirige ahora un drama familiar con guión de Alicia Luna y Fran Cariza. Lo que me pides lo veo inviable, ¿sabes? Y quería pedirte perdón. Pues no quiero un perdón. Lo que quiero es justicia. Quería alejarme un poco de los personajes, mantener una distancia, porque ya la historia iba muy cargada de como oscuridad y yo quería aportar luz desde la parte visual. Una película sobre la culpa, los secretos, en la que también se habla de amor, de sexo, de drogas, de gestación subrogada, con el calor como un personaje más y en la que casi nadie es lo que parece.